En alguna ocasión quizás nos hemos puesto a pensar si realmente Dios me perdonará. Capaz que cometimos un gran pecado, tuvimos una falta que realmente ha ofendido a Dios y probablemente es tanta la vergüenza que nos lleva a hacernos esa pregunta. ¿Dios me perdonará? Para ello, lo primero que tenemos que saber es que la misericordia del Señor es infinita. Nada es más grande que su amor y misericordia. De hecho, hay salmos en las Sagradas Escrituras donde se habla de la misericordia de Dios. Y en sí, en diferentes pasajes bíblicos encontraremos sobre el perdón del Señor. Pero ¿qué nos puede llevar a pensar que Dios no me va a perdonar? Definitivamente es el remordimiento, pues es tan grande el cargo de conciencia de esa falta que nos olvidamos que tenemos a un Dios tan bueno. Esa es una de las consecuencias del pecado, es decir, de comenzar a sentir vergüenza de lo que hemos cometido. Es como una especie de brecha en nuestro sentir entre la grandeza de la misericordia de Dios y nuestra miseria por la gravedad del pecado cometido. Sin embargo, esa brecha realmente no existe, porque la misericordia de Dios está tan cerca de ti que por nuestra soberbia no la vemos. La palabra misericordia viene del latín miserere, que significa miseria, y cordis, que significa corazón. Entonces la misericordia es una apertura del corazón ante la miseria del prójimo. Dios se compadece de nuestra miseria y por eso a nadie se la niega. Aún así, aunque se cometa la falta más grave que uno se puede imaginar, el pecado más atroz que se pueda realizar, nada puede superar al amor de Dios. Nada. Dios no se puede resistir a quienes recurren a su misericordia. Para ello debemos tener un verdadero dolor, una verdadera contrición o arrepentimiento de haberlo cometido. Cuidado pensar con que Dios no me va a perdonar. De esta no conseguiré su perdón. Porque decir o sentir que no te va a perdonar, realmente eso sí es un pecado y una grave ofensa al Señor. Porque Dios, para salvar a la humanidad entera, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, despojándose de su condición divina para ser tratado como hombre, padeciendo en la tierra, sufriendo, siendo azotado y muriendo por la humanidad. Es decir, Dios hizo todo eso para salvarte y muriendo en la cruz te demuestra que te ama. Y sin embargo, dudas de su misericordia, dudas de su perdón, dudas de su inmenso amor hacia ti. Eso es lo que le ofende al Señor. Porque es como que si le derrumbas todo lo que Él hizo por ti, botar toda la basura, el hecho de que Dios te pensó, te formó, te creó y luego viene al mundo para salvarnos a todos, incluido a ti. Entonces no hay que dudar de su amor y misericordia. Tanto así que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 31 al 32, Jesús dice que todo pecado y blasfemia se perdonará, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no se perdona ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es entonces ese pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, dudar de la misericordia de Dios, sentir que no te va a perdonar. Lo más curioso de todo es que el demonio, antes de que pequemos, nos dice, hazlo, peca, Dios igual te va a perdonar. Pero ya cuando pecamos, nos dice, cuidado con su justicia divina. El demonio es astuto, quiere que pequemos como sea, pero después de pecar, no quiere que nos reconciliemos con Dios. Eso sí, evitemos abusar de la misericordia de Dios. Es decir, planifico un pecado, no me importa pecar porque sé que Dios me va a perdonar. Eso es un abuso de su misericordia. Cuidemos el corazón de Jesús, que es nuestra fuente de vida. Dios, en su infinito amor, está con los brazos abiertos esperándote. Y con el sacramento de la reconciliación, o la confesión como normalmente la conocemos, que fue instituida por Jesús, dándole poder a los sacerdotes para que perdonen los pecados, quiere vivir unido a ti mediante la gracia, a fin de que Dios y tú sean uno solo. ¿Qué esperas para reconciliarte con Dios? Ya sabes, no vuelvas a dudar de su infinita misericordia y de su inmenso amor por ti. Bendiciones en Cristo Jesús y que la gracia de Dios quede contigo. Un abrazo.